hoy es el último día de este periodo legislativo y ya conocemos la estrategia de la derecha manipuladora y seguiremos en pie de lucha porque en cualquier momento del día, puede ser cerrando 11 de la noche, podrían aprobar este tipo de proyectos. Así que lo decía un poco para explicar por qué aún el paro nacional permanente de FECODE se mantiene. Volvemos, Diego, nuevamente a favorecer a los privados ahora para la educación básica, primaria y la universidad la educación secundaria a través de ser pilo paga, entregarle el presupuesto público a los privados, Diego. Es exactamente lo mismo, exacto. En la universidad le llamaron ser pilo paga y ahora en la educación básica y media le han llamado voucher o bonos escolares. Exactamente lo mismo. ¿En qué consiste? En entregar estos vouchers o bonos a los padres de familia para que ellos puedan elegir, entre comillas, dónde estudiar y se puedan ir a los colegios privados. Y el mismo documento dice que entre más estudiantes con bonos escolares lleguen a estas instituciones privadas, entonces más recursos tendrá que darles el Ministerio de Educación Nacional, lo dice literalmente en el texto, textualmente en el texto. Entonces, es una estrategia para debilitar el magisterio, para desfinanciar la educación pública. El Centro Democrático se ha caracterizado y hace muchos años tiene como objetivo el magisterio colombiano, a la Federación Colombiana de Educadores. Entonces, por supuesto que es otra manera, otra vía de desviar los recursos públicos al sector privado, es decir, lo que al parecer no van a poder seguir haciendo con la salud, hoy lo están queriendo hacer con la educación pública. Presidente, lo que llama la atención es esa intención de estar favoreciendo a los privados, dejar de lado el derecho universal de la educación y por otro lado es tratar de competir y evaluar cuál es la verdadera calidad educativa en Colombia. Totalmente. Lo que viene buscando es cada vez también quitarle esa obligación al Estado, ¿no? Es decir, tercerizar la educación. Cali tiene hoy un problema enorme por el tema de la cobertura educativa. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron los recursos a los colegios privados entre comillas, porque en Cali lo que existe son un poco de colegios de garaje, a los cuales les entregan unos recursos. Con esos recursos ellos contratan profesores de una manera terrible, es decir, en condiciones laborales indignas, hacinamiento para los estudiantes, pero muchos padres de familia, digamos, de manera incauta, caen en este tipo de colegios porque son privados, entre comillas, porque supuestamente son mejores que los públicos. Y hoy esta situación en Cali tiene a colegios emblemáticos como el Antonio José Camacho, como el INEM, como el Santa Librada. Tiene a estas instituciones educativas emblemáticas en Cali sin estudiantes. Faltan estudiantes en el sector público. ¿Por qué? Por el desfinanciamiento de la misma. Y esto es lo que buscan, ese modelo que funciona en Cali, en Bogotá, en varias ciudades grandes, es lo que quieren llevar a todo el país. Es la tercerización de la educación pública. Privatización, presidente. Porque es que lo que dicen ahora es que buscan con los bonos, o sea, el privado y el público, lo que buscan es una competencia para que se dé la calidad en la educación. Pero yo pregunto, si los dineros de la educación pública se las paso al privado, que el privado viene reforzando constantemente su pensum, su infraestructura, y se la quitamos a la educación pública, ¿cómo puede haber competencia? Si hoy tienen dificultades ustedes los maestros, si hoy
el presupuesto de la nación para el mejoramiento de infraestructura, de colegios, alimentación escolar está tan restringido, ¿cómo puede darse una competencia sana? Esto es privatización directa. Privatización directa, exactamente lo ha hecho usted, compañero. Nosotros venimos exigiendo desde FECODE hace muchos años una reforma al sistema general de participaciones, la bolsa donde está el dinero para la educación. Y es precisamente justo por lo que usted acaba de decir, es porque la reforma al sistema general de participaciones nos va a permitir un mejor manejo de los recursos, un mejor manejo de inversión en infraestructura educativa. Nosotros tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de planta docente, de planta de personal administrativo, de directivos docentes, falta de laboratorios en lo tecnológico, también falta de laboratorios en las ciencias naturales. No tenemos en instituciones educativas, todas no contamos con psicoorientadores, ¿sí? Cuando cada institución debería tener un psicoorientador, es decir, un docente, psicólogo que se dedique a atender las situaciones que se presentan en el aula y que son constantes. No tenemos aulas inclusivas. Se ha hablado de que la educación pública es inclusiva y lo que hicieron fue que simplemente tenemos que recibir en nuestras aulas regulares a todos los estudiantes con ejemplos, síndrome de Down y diferentes situaciones que hacen que ellos debieran tener una educación diferenciada, que deberían tener un aula para atender esa población. Eso es la verdadera inclusión, personal idóneo y infraestructura idónea para atender población con situaciones de discapacidad en algún momento o de educación o de diferentes inteligencias. Lo que quiero decir con esto es que todo esto que acabo de mencionar son las falencias que hoy tenemos en el magisterio, como usted lo ha dicho. Entonces, si hoy tenemos esas falencias con esos recursos, imagínense pues cuando estos recursos empiecen a ir al privado, porque con cada estudiante que se vaya para el privado, pues un estudiante que se está llevando un recurso. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ya no sea 1, 2, 3 ni 10 estudiantes, sino que empiecen a ser muchos estudiantes, pues ¿qué pasa? Ya no necesitan maestros en el sector público. Ya no se necesitarían maestros en el sector público. La relación técnica, estudiante, maestro, es aproximadamente por cada 24 estudiantes, un maestro y medio, pues llamémoslo así. Sí, o sea que 50 estudiantes son 3 maestros. 50 estudiantes que se van de una institución son 3 maestros que ya no se necesitan. ¿Qué pasa allí? Entonces, son 3 maestros que no se necesitan, se pensionan o se jubilan, se retiran 3 compañeros. No vuelven a ser reemplazados. Empiezan a diezmar la planta docente, por un lado. Por otro lado, no vuelven a realizar los concursos de ingreso docente, que son los que nos permiten los derechos de carrera. Son los que nos permiten la estabilidad laboral. Son los que nos permiten ascender y reubicarnos en el escalafón salarial. Entonces, y son los que nos permiten también con esos recursos seguir formándonos, acceder a maestrías, endeudarnos a 10 años para hacer un doctorado, ¿sí? Hoy realmente la derecha de este país, la política derecha de este país, sigue demostrando el odio contra la educación pública y sigue demostrando que su único interés es el sector privado. ¿Y por qué necesitan diezmar al sector docente? Porque creo que el nivel del movimiento sindical es el único que tiene esa capacidad de movilizar reclamando sus derechos. Una evidencia está en ese logro de que al menos hasta ahora se hunda la ley estatutaria a la educación, ¿cierto? Y entonces pues creo que necesitan que no haya gente reclamando, y uno se asombra que justo en este gobierno del cambio esta gente de la extrema derecha, Paloma Valencia, esté proponiendo reformas o cambios, proyectos que presenta ella que van a terminar en esto, en afectar completamente la educación. Entonces, compañero, yo felicito la movilización y además le pregunto, usted que conoce el tema de la educación en lo rural,
Entonces va a estar más precarizada, o sea, la gente del campo, de la zona alta de Jamundí, ¿cómo va a ser para acceder con calidad y pertinencia a la educación? Porque a eso No, pues mira, José, en la zona rural, ustedes recuerdan la famosa budineada que nos pegó la ministra de las TICs en el periodo presidencial pasado, justamente dinero que era para el uso de la tecnología, la conectividad en las zonas rurales. Esa plata se perdió e históricamente ha sido así, es decir, lo de Karen Abudinen fue un boom, fue un escándalo, pero históricamente las instituciones educativas que nos encontramos en zona rural de Jamundí son las más precarizadas. El año 2020 la pandemia develó la situación que se vive en la zona rural. Mientras que en las zonas urbanas había conectividad y había educación virtual, en la zona rural lo que había era una educación remota. Una educación donde los profes le mandábamos con el señor del Jeep, con el señor de la chiva, las copias para que las llevara a la tienda y luego fueran los niños a la tienda y pudieran acceder. Y así diferentes estrategias que tocó inventarnos para poder atender a nuestros niños de zona rural. Siempre la educación rural ha sido precarizada, por eso nosotros estamos en contra de esas pruebas estandarizadas que miden a todos los niños con el mismo rasero. Y así mismo quieren medir a los maestros, así mismo nos quieren medir a todos. Entonces, realmente la zona rural siempre, lamentablemente en este país, es y será la más afectada. No puede tener las mismas condiciones, no tiene la misma infraestructura, no tiene el mismo contexto. Para nadie es un secreto hoy lo que está sucediendo en Jamundí. Hace unos minutos estuve en comunicación con el secretario de Educación, donde estábamos mirando las medidas para cómo vamos a atender la población. Obviamente cuando regresemos del paro, porque ahorita estamos en paro, pero yo en Secretaría de Educación y siguen funcionando. ¿Y por qué lo traigo a colación, José? Porque además de que ya la violencia en Jamundí llegó a la zona urbana, también está en la zona, y siempre ha estado en la zona rural, y allá en esa zona rural hemos estado atendiendo en los últimos días educación remota, y estamos trabajando en un protocolo con la Administración Municipal de Jamundí para implementarlo, y tocó presionar para hacer eso, porque la zona rural viene siendo, desde que ya está afectada en condiciones normales, ahora con el tema del conflicto y situaciones de alteración de orden público, pues más. Y todo esto porque están ubicadas en zona rural, así que esto ratifica, pues, como siempre la zona rural es y será la más afectada, lamentablemente. Que a uno le preocupa muchísimo, Diego, es la manera como estigmatizan de una u otra razón a las comunidades pobres, porque dentro del tema de los bonos colocan en un nivel de vulnerabilidad y estigmatización a los pobres, porque dicen es que estos bonos tienen que llegar a los más pobres, a los que están en la pobreza extrema, y eso es un cheque de manera directa para el privado. Yo con todo el respeto digo, un niño que no ha tenido acceso, niño que no puede llegar a tiempo a su colegio porque es muy distante, porque es precario, ¿usted cree que un niño tiene la capacidad para llegar a un colegio donde los chicos tienen una condición social, económica totalmente diferente? ¿Usted cree que allí puede haber alguna empatía? ¿Usted no cree que allí lo que va a haber es bullying por montones, por montones, por montones? Eso que usted acaba de decir ya lo vivimos con el SERP y lo paga en las universidades. Muchos de nuestros niños salían de la institución educativa con muy buenos puntajes en la prueba saber y orientados por sus papitos, tal vez por la estigmatización que han hecho de la universidad pública. Entonces, no, pues Univalle no, vamos para la ICESI. No, pues Univalle no, vamos para la San Buenaventura. Y claro, tenían cómo, porque habían ganado el SERP y lo paga, llegaban allá al año, al primer semestre, segundo semestre de deserción. La presión social en la que someten a estos, y estoy hablando que eran jóvenes, son jóvenes universitarios, ¿no? Digamos, en 17 años, algunos ya mayores de edad. Imagínense donde eso ocurra con las instituciones educativas públicas, donde son niños y adolescentes. Obviamente la presión social va a ser mucho más alta, obviamente por la edad del estudiante, pero además yo creo que ese tema de los vouchers escolares
yo no creo que ellos estén dispuestos a que los recursos se vayan pues a colegios de élite. Eso es lo que hoy quieren vender. Eso es lo que hoy quieren vender. Yo lo que creo es que ellos van a precarizar la educación llenándonos las ciudades de colegios de garaje. Eso es algo pues de lo que yo creo, pero en el otro escenario, que ellos llegaran a esos colegios de élite, pues obviamente va a ser un choque y eso lo que va a generar es más deserción. Esa es la realidad de los famosos bonos y esa es la manera como quieren acabar de una u otra manera la educación pública en Colombia. Pero tú dices que no se ha caído. Consideramos de que se ha caído en ese momento esa reforma estatutaria. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar, Diego, porque ya vimos los dientes como lo está mostrando la extrema derecha y creo que el gobierno y las bancadas se deben de preparar para que haya claridad de qué es lo que se debe de defender, Diego. Es mi postura, es mi opinión. Sí, totalmente, no, estamos de acuerdo, pero sí quiero reiterar que aunque se dice que la reforma se hundió, sí está parcialmente hundida, eso es cierto, hoy el orden del día del Senado, en el orden del día está incluido un punto de un proyecto que se llama así, proyecto por la cual se crea en Colombia el bono escolar. Así lo dice textualmente, tenemos el orden del día del Senado y de ahí sacamos esta información, el punto 24, es decir, la reforma está parcialmente hundida, pero hay estrategias que hoy el Centro Democrático, a través de Paloma Valencia, a través de Miguel Uribe Turbay, quieren quebrantar la esencia de la educación pública. Y tienen cómo. Por eso nosotros no nos vamos a ir de Bogotá a mediodía como estaba planteado. Vamos a quedarnos porque hasta las 11:59 de la noche pueden legislar nuestros senadores. Parados para defender los derechos del pueblo colombiano y la educación como un derecho fundamental, no como un servicio, Diego. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes, gracias José por la invitación y siempre, todos somos del sector de educación y estos son temas que nos atañen a todos, tanto a la educación media y básica como a la educación superior, así que muchas gracias a ustedes, compañeros de Sintra Unicol. SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.